¿Cómo le va? Esto es la segunda edición por aquí por DTV, segunda edición por Diputados Televisión, en una jornada en la cual se están esperando novedades desde Casa de Gobierno hacia el Congreso Nacional, el ingreso del pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, lo resuelto en la jornada de ayer desde el punto de vista político por parte del presidente Alberto Fernández, acompañado por un número importante de gobernadores provinciales, y lo cierto es que marcaría también uno de los primeros hechos políticos de este año 2023. Además, esperando también que se resuelva la convocatoria a sesiones extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo, y también vamos a estar hablando de algunos proyectos, varios de ellos que están ya habilitados para ser discutidos en el recinto de la Cámara de Diputados, veremos en qué momento, proyectos que ya se han discutido en comisiones, proyectos que no pudieron avanzar porque no hubo acuerdos políticos. Recuerden ustedes, en el pasado mes de diciembre, de todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esta es la segunda edición por aquí, por Diputados Televisión. Voy a saludar a mis compañeros y compañera que me acompañan en la jornada de hoy. Señora Gabriela Vulcano, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, señor. Bienvenida, hoy es hoy la reina, sí, Vulcano hoy. Sí, claro. Bueno, Sí. ¿qué cuentan? ¿Cuáles son los temas que les parece para hoy? A ver, me parece, algo hablábamos ayer, habrá que ver cómo el gobierno hace para, por un lado, pretender avanzar en el juicio político y, por otro lado, pretender avanzar en extraordinarias, porque el gobierno claramente ha tenido serios problemas de número, ¿no? En por lo menos las últimas 2 sesiones de diciembre. Y si encima vos vas a enrarecer el clima por una decisión política muy comprensible, que es avanzar con el juicio político a la Corte, donde la oposición dice que no te va a acompañar, y bueno, no sé cómo se hará para las dos cosas. Claro. Lograr generar un clima complicado para la Corte en términos políticos, pero además tener número para tratar temas que te interesan mucho en extraordinarias. No sé cuál será el punto de equilibrio, pero a lo mejor mis compañeras y compañeros tienen la respuesta. Bueno, la verdad vamos que a no saludar sé. también al resto de los compañeros que están en la jornada de hoy. Señor David Cayón, ¿cómo le va? Señor Martín Di Natale, ¿cómo andan? ¿Cómo te va, Fer? Muy ¿Bien? bien, muy bien. Bueno, acompañando un poco lo que dice el Pato, a ver, la estrategia me parece del Poder Ejecutivo hoy, a esta hora, es... A ver. Presidente Alberto Fernández parecería ser que está reunido en la Residencia de Olivos con la diputada Carolina Gailliard en este instante. Estamos hablando de la presidenta de la Comisión de Juicio Político, entrerriana ella. Sí. Contradicciones sí la hay porque el gobernador Gustavo Bordet, entrerriano, Sí. precisamente no presentó justamente el comunicado, no acompañó el comunicado de la Casa Rosada para este pedido de juicio político. Pero independientemente de eso, se está gestando un poco la estrategia que van a llevar adelante ahí, desde la Comisión de Juicio Político, y la idea, por lo menos lo que están hablando, es va a ser una comisión con un extenso temario y una extensa, larga lista de invitados, por así decirlo, a esa comisión. Lo que dicen los hombres del oficialismo es: no nos adelantemos a ir al recinto, esperemos un proceso largo de comisión de juicio político, donde vengan, bueno, funcionarios de la Corte, referentes que están vinculados con las escuchas telefónicas que hemos visto en los chats, o los chats que hemos visto con funcionarios o exfuncionarios del gobierno porteño. Es decir, eso es un poco la estrategia que hoy se está gestando desde la Casa Rosada, en compañía con los referentes o los máximos exponentes de la Comisión de Juicio Político del lado del oficialismo. Gaby, ¿esto quiere decir que el Ejecutivo y el oficialismo en la Cámara de Diputados van a generar también un cierto desgaste hacia la Corte Suprema de Justicia? Sí, me parece que hay 2 cosas ahí para leer. Por un lado, los temas que les pueden llegar a interesar de tratar en extraordinarias, como recién decía Pato, respecto a algunos proyectos que ya sabemos que han anunciado, como es el de desarrollo de fomento a la agrobioindustria. Claro. Han hablado también de compra argentino como una posibilidad, el proyecto de blanqueo que anunció el ministro de Economía, Sergio Massa. Eso me parece que va por un lado. Y por otro, que claramente hoy aparece como lo que el oficialismo logró instalar en agenda, que está referido al juicio político al presidente de la Corte Suprema
de Justicia, Horacio Rosati. Me parece que, si bien ellos saben que podrían conseguir dictamen en la Comisión de Juicio Político, hoy por hoy está clarísimo que no tienen el número para aprobarlo en el recinto. Claro. Pero justamente en esto que decía Martín, este proceso que están pensando que va a ser un proceso muy largo, el oficialismo lo que sí conseguiría es no solamente fijar la agenda, sino exponer y poner en el banquillo de los acusados a la oposición en un tema en el que en general siempre el oficialismo, puntualmente el kirchnerismo, ha quedado, que es los que cometen hechos de corrupción o quienes están ligados a determinadas negociaciones con determinados sectores de la justicia, de los que en algún momento se ha acusado al kirchnerismo. Bueno, ahora ese lugar lo estaría ocupando Juntos por el Cambio y puntualmente alguien del PRO. Me parece que también de alguna manera contribuyen al desgaste que puede generar al interior de Juntos por el Cambio, porque en el radicalismo hoy por hoy hay una situación donde miran un poco de reojo lo que está pasando en el PRO, algunos se pronuncian tímidamente y otros prefieren esperar y decir, bueno, que ellos arreglen este problema que tienen, nosotros no tenemos nada que ver con esto que sucedió puntualmente con el ministro o exministro de Seguridad porteño, claro, Marcelo D'Alessandro, que ayer anunció que se tomaba licencia, ¿no? Antes de irnos a la provincia de Santa Fe, David, lo que no quiere el oficialismo es tener un tratamiento exprés en la comisión. Sí, a ver, yo esperaría. Esperaría porque me parece que lo que va a hacer el oficialismo es tratar de llevar a la comisión a la mayor cantidad de representantes del Poder Judicial que pueda. Y tratar de forzar a los diferentes sectores del Juntos por el Cambio a que se tengan que expresar. Como decía Gabriela, el radicalismo mira de reojo qué es lo que está pasando. Y el radicalismo no quiere tener que salir a explicar lo que hacen los funcionarios del PRO. Entonces, frente a eso, van a estar muy atentos. Claro. El proceso de juicio político lo que tiene es que no es un proceso, es muy similar al proceso de un juicio penal, pero no es penal, es político. Entonces se puede utilizar todas las herramientas de lo que podría ser un juicio penal, pero para lo político. Y lo que van a hacer es eso, todo el tiempo presionar a la oposición para que tenga todo el tiempo que hablar de política. No de procesos penales, sino de posicionamiento político. Si se comportan políticamente correctamente, si no lo hacen. Y en esto de los plazos, nosotros estamos acostumbrados a que las comisiones se reúnen una vez por semana. ¿Sí? Bueno, yo creo que va a ser un poquito más rápido de lo que estamos viendo. En la reunión que contaba Martín, que está sucediendo en la Quinta de Olivos, el presidente Alberto Fernández piensa que el plazo no tiene que superar los 4 meses. No tiene que pasar esos 4 meses. ¿4 meses entre qué y qué? ¿Entre que empiece el debate y llega al recinto? Entre que empieza el debate y llega al recinto. Todo esto se da en dictamen, al menos. Claro, y todo esto se da en el marco de lo que va a ser la campaña electoral, ¿no? Porque me parece que no hay que perder de vista es una cosa, es este mismo debate en 2022 y otra es en 2023, donde estamos empezando ya en lo que va a ser próximamente una campaña electoral. Bueno, nos vamos a ir ahora para seguir también ampliando un poco este tema y otros temas y hablando de diferentes proyectos, nos vamos a la provincia de Santa Fe. Diputado Eduardo Tonioli, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. A ver, Eduardo, no lo estamos escuchando. Ya pasaron 2 años de esto y... Ahora sí, perfecto. Ahora sí, ¿cómo anda, Eduardo? Sigo aprendiendo a usar estas cosas. Está bien. Y bueno, ¿qué va a ser? Es así, las nuevas tecnologías. Eduardo, bueno, primero preguntarle un poco, veníamos hablando respecto a las expectativas que hay en torno al ingreso al Congreso, a la Cámara de Diputados de este pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Bueno, ¿con qué expectativas están ustedes también? Nosotros entendemos que este pedido que hace el presidente de la Nación junto a un grupo de gobernadores y gobernadoras es un pedido necesario y te diría que inevitable, ¿no? Porque no solo incorpora una serie de planteos con respecto a la actuación de la Corte Suprema de Justicia
en algunos fallos, en los que ha incurrido en avanzar en potestades, en responsabilidades que son propias en un caso del Poder Legislativo, hablo del fallo por el Consejo de la Magistratura, en otro caso del Poder Ejecutivo, en lo que tiene que ver con la coparticipación, pero donde además también se intenta desconocer una ley del Congreso de la Nación, la ley de 2020, que retrotraía, ¿no es cierto?, al 1,4 el reparto de los fondos coparticipables para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Decía que no incluye solamente una ponderación sobre la actuación de la Corte en estas causas, sino que además incorporan elementos nuevos que, hay que decirlo, ningún poder del Estado puede mantenerse ajeno a la resolución de esta controversia. Hablo fundamentalmente de estos chats que dan cuenta de la relación entre un ministro de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es decir, un funcionario político del principal partido de la oposición, y el presidente de la Corte, o por interpósita persona, mejor dicho, su mano derecha, ¿no? Es decir, acordando fallos, estableciendo y acordando estrategias, etc. La pregunta es, ¿la oposición considera, o Juntos por el Cambio, no conozco todavía la posición del resto, pero Juntos por el Cambio, a través de sus voceros parlamentarios, considera que esto no es causal suficiente o elemento suficiente para ir hacia un proceso de juicio político, al menos para abrir una investigación? Y entonces, ¿qué va a hacer con esto? ¿Va a alegar demencia? ¿Esto no existió? ¿No pasó de ninguna manera? Porque puede ser que para un proceso penal este tipo de pruebas, de elementos, de evidencia, bueno, puedan ser interpelados, cuestionados, finalmente pueden ser descartados, ¿no es cierto?, por la forma en que, a todas luces, evidentemente no se trata de un procedimiento legal, ¿no es cierto?, por el que se obtienen estos elementos. Ahora, en un proceso judicial, porque esto es en última instancia un proceso de juicio político, no penal, evidentemente estos elementos dan cuenta de que hay instituciones de la Argentina y uno de los poderes, en última instancia, y la cabeza de uno de los poderes, que aparece cuestionado fuertemente con elementos, bueno, bastante verosímiles, difíciles de negar, en un tráfico de influencia, en una serie de relaciones espurias, ¿no? Claro. Ahora, Eduardo, ¿usted piensa que la oposición va a estar en el debate en la Comisión de Juicio Político o pueden no estar presentes y dejar que solamente esté el oficialismo? No lo sé, no sé cuál va a ser la tesitura a adoptar en lo que tiene que ver con el funcionamiento propio de la comisión por parte de la oposición. También entiendo que no hay una sola oposición, ni siquiera Juntos por el Cambio es una sola fuerza política, es un conglomerado de fuerza política, ustedes bien lo decían. Entiendo que no todos están involucrados, o no todas estas fuerzas políticas, ni los dirigentes, ni los sectores de estas fuerzas políticas están involucrados en este entuerto, por ponerle algún nombre, y seguramente muchos se sentirán incómodos frente a un proceso de estas características. Lo que no puede hacerse es negarse esto. Habrá que ver cómo afronta cada espacio político esta situación, pero no se puede negar. Y es un hecho gravísimo. Y por otra parte me parece correctísimo, y eso también va a tener influencia en cada una de las provincias, que un grupo de gobernadores y gobernadoras intervengan, promocionen, patrocinen e impulsen este juicio político a la Corte, porque uno de los fallos que aparecen cuestionados fuertemente y que en estos chats, en estos intercambios entre el secretario del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el ministro de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ciudad que se ve favorecida con un fallo que a todas luces y en el marco de ese chat se demuestra que estaba acordado, ¿no es cierto?, que había un tipo de entente para acordar la redacción de este fallo y el sentido de este fallo. Todo esto tiene una afectación directa con el presupuesto nacional
que son los recursos que tiene el Estado Nacional para disponer para la inversión en las provincias, en obra pública, en un montón de aspectos que hacen a la vida cotidiana y al desarrollo de los argentinos, ¿no? Diputado, ¿qué tal? Gabriela Vulcano lo saluda. ¿Cómo estás? Bien, ahí usted está marcando algo respecto a qué rol va a ocupar la oposición o no dentro de este debate. Lo que quería consultarle es cómo cree que se van a poder discutir otros temas más allá del de juicio político, en el marco en el que obviamente el oficialismo está impulsando un juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia por, entre otras cosas, estos chats a los que usted se refería, donde está involucrado una de las principales fuerzas políticas de Juntos por el Cambio, como es el PRO. Entonces, lo que básicamente, ¿cómo se va a poder avanzar en el debate de otros temas? Ya venían con dificultades aquí en la Cámara de Diputados, había muchísimas tensiones entre el oficialismo y la oposición, ahora se suma esto el juicio político. ¿Hay posibilidades de discutir otros temas en este contexto? Debería haberlas. El presidente seguramente va a determinar un listado de temas para las sesiones extraordinarias. Hemos transitado, bueno, puedo dar cuenta exclusivamente de este último año, que es el que me tocó ser integrante de este cuerpo legislativo, y en el transcurso de ese año hubo una cantidad importante de presentaciones de pedido de juicio político. Hay legisladores y legisladoras de la oposición que son presentadores seriales de propuestas de juicios políticos, y sin embargo nadie dentro del oficialismo se ofendió, y se ha podido trabajar durante una buena parte del año en una agenda, para mi gusto, productiva, en una agenda proactiva, en una agenda que le sirvió muchísimo a la Argentina. Por supuesto, otros temas lamentablemente han quedado afuera y seguiremos batallando para que puedan ser incluidos. Y la verdad que el último mes no había todavía ninguna intención, porque no existían estas últimas revelaciones de avanzar con el juicio político, y sin embargo la oposición encontró otros argumentos para no sesionar, para no prestar quórum. También tengo en claro que durante los días previos, incluso las horas previas y los minutos previos a esas sesiones, hubieron sectores de la oposición que, en función de algún interés específico en parte del temario de la Cámara o que iba a darse en las sesiones, estuvieron a punto de acompañar con el quórum. Bueno, seguiremos trabajando en el mismo sentido. Me imagino que no toda la oposición va a estar de acuerdo exclusivamente por salvarle el pellejo a un grupo de cortesanos que están de alguna manera mostrando encuadramiento político partidario, pero con un partido de la oposición y su juego con un partido de la oposición. No creo que todos los sectores de la oposición van a verse o van a ser corresponsables de la paralización o quieran convertirse en corresponsables de la paralización de la Cámara de Diputados, ¿no? Ahora, diputado, ¿cómo le va? Martín Natale lo saluda. Le pregunto a usted puntualmente, un hombre de Santa Fe, teniendo en cuenta que su gobernador, Perotti, no avaló este pedido de juicio político impulsado por el Poder Ejecutivo. ¿Cómo se entiende esa postura dentro del peronismo? Sí, no es mi gobernador, es el gobernador de todos los santafesinos y las santafesinas, y por eso me parece lamentable que no haya acompañado este reclamo. Lo dijimos antes de saber detalles, ¿no es cierto?, de la forma en que fue acordado este fallo entre el presidente de la Corte Suprema, su secretario y los funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo repetimos ahora que tenemos esta información sobre la mesa. Este fallo es profundamente antifederal y viene a intentar consolidar un esquema de reparto de recursos que se dio durante la gestión de Mauricio Macri, que lo que hizo fue agravar una situación existente e histórica, ¿no es cierto?, de desigualdad en el reparto de recursos del interior profundo, del interior, para ser más preciso, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El gobernador de la provincia de Santa Fe, como todos los gobernadores y gobernadoras, deberían estar en primera fila y poniendo la firma incluso por adelante la del presidente
recusando a estos operadores infames que lo único que hacen es negociar su voto en función no le dio explicación a ustedes, Perotti, al peronismo de Santa Fe, de por qué toma esta decisión. No, Perotti no habla con el peronismo de Santa Fe. Bueno. Tampoco le explicó a la ciudadanía de esta decisión. Así que no puedo decir cuáles son los argumentos. ¿Y cómo le va, diputado? Soy David Cayón. Respecto a lo que le preguntaba Martín y el peronismo santafesino, ¿qué van a hacer los demás santafesinos que están en la Cámara de Diputados? Bueno, así como espero que nuestro gobernador en algún momento recapacite y acompañe este reclamo de un buen número de provincias y del mismo presidente de la Nación, uno confía en que los mismos diputados y diputadas, tanto del oficialismo como de la oposición, porque son diputados que vienen de la provincia de Santa Fe, hagan valer su lugar de pertenencia territorial. Esto es muy grave, esto nadie se puede desentender de una situación de estas características. Miren, yo escucho todo el tiempo a la dirigencia política hablar de lo mal que está de la justicia, de lo mal que funciona, hablar de los jueces, etcétera. Cómo los jueces de niveles inferiores, el organismo, ¿no es cierto?, de control y en todo caso de penalización es el Consejo de la Magistratura, y la intervención del Poder Legislativo o de la política es, no diría tangencial o lateral, pero es indirecta en última instancia. Es muy fácil hablar de que este juez no hace lo que tiene que hacer, este otro, etcétera, no hace lo que tiene que hacer o está actuando mal, porque en última instancia la responsabilidad sobre su penalización es totalmente lateral por parte de esos dirigentes políticos. Ahora, cuando tenemos en nuestras manos la posibilidad, frente a evidencia concreta, elocuente, de un mal uso, ¿no es cierto?, del cargo en el que se ha puesto a estos señores, nadie se puede desentender de esta situación. Hay que intervenir con dureza, investigar, y si se descubre que todo esto que aparece expuesto, ¿no es cierto?, en estos chats, efectivamente, como ya se empieza a ver, ¿no es cierto?, con coincidencia, con dichos de periodistas, de otros intervinientes en estos intercambios, hay que actuar con toda la dureza que corresponde, como en algún momento se actuó durante la gestión de Néstor Kirchner con respecto a la corte que venía del Menemato, ¿no? Diputado Carlos Méndez lo saluda, ¿cómo le va? Una consulta. ¿Cómo va? Bien. Uno, la verdad, que puede entender todos los argumentos políticos del oficialismo para avanzar con el juicio político, porque esto incomoda a Juntos por el Cambio, genera problemas en la convivencia de Juntos por el Cambio. Todos los argumentos son atendibles. Pero me parece que también en paralelo, la verdad que hay urgencias del Ejecutivo y del oficialismo en el Congreso, como puede ser el blanqueo, por ejemplo, o como puede ser el tema de la moratoria. Usted dice que se va a hablar y que las cosas se pueden separar, pero claramente me parece que lo que es Juntos por el Cambio, incluso otros bloques menores, mientras esté pendiente el tema del juicio político, va a ser como imposible conseguir quórum para otras cosas para el oficialismo también, ¿o no? Y lo que pasa es que piense, y pongo en el eje estas revelaciones de estos chats, porque todo lo otro, cualquiera puede decir, bueno, hay una parte de la biblioteca que dice que tenés razón y otra parte de la biblioteca dice que no, con respecto a la posibilidad de juicio político, etc. Con la aparición de estos elementos, si no lo hacía el presidente de la Nación, lo teníamos que hacer nosotros, un grupo de diputados o diputadas. No puede dejarse pasar esta situación, Está bien. En un escenario que involucra también al Poder Legislativo en función de lo que ha pasado con estos fallos. Entonces, a veces hay que hacer lo que hay que hacer y hay cosas que no se pueden negociar. Después veremos cuáles son los niveles de conciencia de algunos sectores de la oposición, sobre todo aquellos, repito, que no son el PRO, que no necesitan taparle o cuidarle la espalda a D'Alessandro, porque
porque están lejos o porque no tienen ningún tipo de negocio con él, etc. Diputado. Bueno, uno espera que se pongan los pantalones y avance con otras cosas, ¿no? Y que se pueda diferenciar. Diputado, desde el Interbloque Federal ya dijeron que no van a acompañar el juicio político, no están de acuerdo, entre otras cosas porque algunos argumentos que han dado tienen que ver con que se englobaron dos cosas. Uno que tiene que ver con el fallo referido al tema de la coparticipación, como usted recién marcaba, que ese fallo pueden cuestionarlo, pero es un fallo más y algunos sectores dirán, bueno, está bien ese fallo. Y otra cosa muy distinta es que la mano derecha del presidente de la Corte Suprema haya de alguna manera armado una estrategia con uno de los referentes y funcionarios del gobierno porteño, del PRO, para poder conseguir un determinado resultado en otro tema como es el del Consejo de la Magistratura. ¿Qué van a hacer? Porque si el Interbloque Federal ya están diciendo que no va a acompañar, Juntos por el Cambio tampoco. Lo que entiendo, que recién le preguntaba a mi compañero, ¿por qué pasa con los diputados de Santa Fe? ¿Qué va a pasar? Ahí el oficialismo estaría perdiendo fuerza para poder avanzar con este tema. ¿Ustedes están en conversaciones con otros sectores? ¿Quiénes creen que los pueden llegar a acompañar? ¿En el juicio político o en general para después lograr? En el juicio político. No, en los juicios políticos quiero decir que hay dos personas que están a cargo de empezar este proceso o de trabajar políticamente esto. Por supuesto, yo no pretendo arrogarme en este sentido ninguna responsabilidad. Una es nuestro presidente de bloque, Germán Martínez, la otra es la presidenta de la comisión, que es Carolina Gailar. Ayer estuve hablando con ella y lo primero que sobre lo que se está trabajando y entendemos que tenemos plena claridad que vamos a avanzar con eso, es sobre la mayoría propia que tenemos dentro de esa comisión. Con respecto al Interbloque Federal, quiero decirlo, yo muchas veces lo he escuchado y a veces no dejan de tener razón, un poco señalando esto del negocio que significa para muchos sectores de la política, esto de la grieta, ¿no? Tirando palos a diestra y siniestra. A veces la grieta termina siendo una buena excusa para no comprometerse con absolutamente nada. Ahora, es decir, diputado, perdón, en la charla que tuvo con Gailar y con el diputado Martínez, ¿qué estrategia fijaron para lo que va a ser el debate en comisión, digamos? Porque algunos hablaban de que podría ser un trámite express, otros dicen de que puede ser un debate muy largo donde van a citar a todos los que están involucrados en este juicio político. Estamos hablando de funcionarios de la Corte, funcionarios del gobierno porteño. ¿Cómo se perfila esa estrategia tal como usted habló con Gailar y Martínez? No, hice referencia a que ellos tienen en su espalda, bueno, menuda responsabilidad, ¿no? Esta tarea, y que yo no en este momento no lo tengo claro, ¿no? Más allá de eso, hay un reglamento además que exige lo primero, que es que haya una mayoría, la mitad más uno, para usar términos futbolísticos, que ponga a funcionar este mecanismo. En lo que se está trabajando en esto, después se determinará cuáles son los tiempos, quiénes son los convocados, cuáles son las características que va a llevar adelante este proceso. Lo que está es la voluntad de nuestro bloque, el bloque de Frente de Todos, de avanzar con el juicio político a los cortesanos. Eduardo, hablando de temas judiciales y además en este momento que en la Argentina se está viviendo un juicio casi histórico que también se está desarrollando por otros temas, por otras situaciones en Dolores, a partir del asesinato de un joven en Villa Gesell. Quería preguntarle por la ley contra la reincidencia que usted está trabajando, también está reimpulsando. La ley contra la reincidencia es en realidad una ley que venimos impulsando desde noviembre del año pasado, que presentamos junto a Natalia Saracho.
que promueve una herramienta para intentar bajar los índices de reincidencia que tiene la Argentina. La Argentina tiene índices de reincidencia, estamos hablando de personas que cometieron delito, cometieron algún delito, que cursaron la pena correspondiente. El índice de reincidencia de esas personas es aproximadamente el 29% en la Argentina. Ahora bien, la economía popular, las organizaciones de la economía popular, las cooperativas de liberados y de liberadas, han logrado, a partir de la construcción de polos productivos en todo el país, que la tasa de reincidencia de las personas que participan de esos polos productivos, habiendo estado detenidas previamente y habiendo cursado una condena, sea del 0%. Nosotros lo que promovemos es una ley que intenta reproducir esta experiencia ya como una política de Estado y que, además de construir cárceles, que muchas veces es una política necesaria para de alguna manera descomprimir las cárceles de la Argentina, tanto federales como provinciales, al lado de cada una de esas cárceles se puede construir polo productivo que permita que con el tiempo el trabajo y la producción sean una herramienta que nos permita construir menos cárceles porque se necesite menos, ¿no? Esto que parece algo idealista, en realidad hay antecedentes concretos, esto es lo que estoy haciendo referencia, 150 cooperativas de liberados y liberadas construidas en los últimos años en la Argentina, a través de los movimientos sociales que han permitido que haya reincidencia cero para quienes la integran, ¿no? Y supongo, me hacía referencia al caso del asesinato de este joven, Fernando Báez, hace 2 años en Villa Gesell, que también hacía un link ahí con una ley que presentamos también en noviembre, que es la creación de una Agencia Nacional de Nocturnidad y que tiene que ver precisamente, y esto tiene que ver con la generación de la que provengo, ¿no? Nosotros, yo tengo 45 años, viví la adolescencia en momentos que se produjo, por ejemplo, el caso de Walter Bulacio, ¿no es cierto? El asesinato de Walter Bulacio en Obras. A nosotros nos marcó mucho, a toda una generación, y hubieron otros casos, uno de ellos que se produjo hace algunos lustros, ¿no es cierto? El de Martín Castellucci en la Casona de Lanús. Su padre, Oscar Castellucci, en ese momento impulsó una ley, junto a quien era en ese momento el ministro del Interior, Aníbal Fernández, que generó una ley que se aprobó, que creó el Registro Nacional de patodicas, del personal de admisión y permanencia. Esa ley nosotros lo que proponemos es reformarla, crear una estructura nacional que sintetice, que junte, que articule todas las políticas que ya existen del Estado Nacional para abordar lateralmente la noche, para que la noche sea un espacio mucho más seguro, un espacio que pueda ser disfrutado en general por la juventud, y no un espacio donde la violencia termina haciéndose dueña, ¿no? Ahora, diputado, en el caso de este último proyecto, ¿cuál fue el problema para que no avance? Digo, ¿quién se opone a que la noche y aquellas actividades que están vinculadas al esparcimiento que suceden de noche sea más seguro? No, esta ley es de reciente presentación. Lo que pasa es que ahí lo que sucedió es que entró en un momento en el cual la Cámara de Diputados, que es lo que le preguntábamos al principio, entró en un proceso en el cual es muy difícil llevar adelante una sesión. Digo, porque no se ponían de acuerdo. ¿Qué va a pasar ahora con...? Ya no le pregunto por el juicio político, por este tipo de leyes, teniendo en cuenta que, como le decía Gabriela, va a haber un juicio político de fondo. Es un año electoral. No terminaron las sesiones del 2022. Bien. Sí, de la peor manera, digo, con proyectos de expulsión tanto del Frente de Todos de diputados del PRO como del PRO de diputados del Frente de Todos. De vuelta le voy a hacer la misma pregunta que le hizo Gabriela al principio. ¿Cree que se va a poder avanzar en algo por el costado del juicio político en ese escenario, en un año de campaña? No lo sé. Yo digo lo que uno espera que sí. Yo espero que sí. Nosotros tenemos una responsabilidad, que es ir, trabajar en las comisiones, que es ir y sesionar,
que sí y lograr los acuerdos necesarios para poder llevar adelante distintas iniciativas. Este año fue un año también con convulsiones políticas enormes, ¿no es cierto?, que atravesaron a la Argentina. Y sin embargo, en una parte importante del transcurso del año se pudo avanzar. La primera mitad del año, tengo que decirlo, hubieron contradicciones en el frente de gobierno que hicieron más complejo el funcionamiento de la Cámara de Diputados. Lo tengo que decir porque me tengo que hacer cargo también de lo que nos toca a nosotros. Ahora, en la otra parte del año, a pesar de todas las convulsiones, de las internas en cada uno de los frentes, etcétera, hemos avanzado. El otro día veía un hilo de Twitter que publicó el presidente del bloque, Germán Martínez. Y la verdad que se pudo avanzar en un montón de iniciativas y en otras, si no se llega a un consenso, no se llega a un consenso. Doy algunos ejemplos bien claros de iniciativas que lamentablemente han naufragado, ustedes la nombraron antes, como el compra argentino, que uno a priori creería, mire, de Levingston para acá, todos los gobiernos, salvo los ultraliberales, ¿no? Martínez de O, etcétera. No sé si hasta el mismo Riojano no tuvo alguna ley de compra argentino. Tiene que contradicción. Ahora, esta naufragó producto de esto, de que para algunos la grieta es un negocio, y fui testigo porque soy integrante de la Comisión de Industria, cómo se buscó el pelo en la leche para intentar hacer naufragar esa ley y finalmente no pudo llegar al recinto. Doy otro ejemplo concreto, discusiones que han terminado como inacabadas, la ley de alquileres, donde ninguno de los dos dictámenes, ni el de mayoría ni el de minoría, logra obtener los votos necesarios para ser aprobado en el recinto. Pero así como doy ejemplos negativos de cómo estas convulsiones impidieron que avanzaran, ¿no es cierto?, estas leyes, puedo dar un montón de otros ejemplos sobre temas que quizás para muchos pueden no ser prioritarios, pero que para una parte importante de la sociedad son importantísimos. Doy un ejemplo concreto, la ley de alcohol cero, y tenía resistencia de algunas corporaciones económicas, tenía resistencia de algunos gobiernos provinciales, y sin embargo se construyó una mayoría transpartidaria, por decirlo de alguna manera, por encima de los partidos, que logró que se aprobara. Diputado. Bueno, uno espera, recién hacíamos referencia a 2 o 3 proyectos de nuestra autoría, uno espera que esos temas se puedan trabajar, no son temas que necesariamente en términos político-ideológicos generan una fractura enorme, ¿no? Diputado, lo que pasa es que hasta lo que usted estaba contando son diferencias políticas y tensiones políticas y lógicas que se dan dentro de el Congreso a partir de los distintos proyectos políticos e ideológicos que de los que son parte cada uno de los integrantes de los distintos espacios. Pero en el último tiempo se empezaron a dar otras cuestiones que están más sobre el terreno judicial. Estaba pensando en el pedido también de expulsión de Gerardo Milman, integrante del bloque del PRO, porque está vinculado, o hay sospechas, o supuestamente está vinculado a lo que fue el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. O sea, como eso... Pidieron el de Ritondo también, claro, eran 30. Hay varias cuestiones que ya están más en el terreno judicial y que ahí es donde tal vez cabe la pregunta de cómo se va a poder recomponer el vínculo para dar las discusiones políticas por fuera de estas discusiones que están en el marco de lo judicial. Me parece que en ese sentido da la sensación que el escenario cambió de una manera muy rotunda a partir de lo que fue el atentado contra la vicepresidenta y los supuestos vínculos de algún integrante del PRO, o sea, del partido, de uno de los partidos opositores. Y después esto otro que tiene que ver con el juicio político, que si bien es al presidente de la Corte Suprema de Justicia, está vinculado directamente con también un funcionario e integrante del PRO. Voy a decir lo mismo que dije hace un rato. Hay diputados y diputadas de la oposición que son presentadores seriales de pedidos de juicio político y de expulsiones. Yo no los tengo acá porque la verdad que no tengo el sistema de expediente abierto, pero son incontables la cantidad de presentaciones que se han hecho en este sentido. Alguien me puede decir con todo derecho, bueno, lo que pasa es que el oficialismo tiene
mayoría, por ejemplo, en la Comisión de Juicio Político, en todo caso, el oficialismo podría activar en este caso esta iniciativa. Ahora, la verdad que a usted le parece que no corresponde, a mí me parece que corresponde por todos los elementos que hay sobre la mesa, repito. No solo una lectura subjetiva sobre determinados fallos de la Corte, sino algunos elementos objetivos muy, muy, muy contundentes. Si eso significa que hay un número o un porcentaje importante de la oposición, o todos juntos por el cambio, que se va a broquelar a partir de eso y va a ser una defensa corporativa de un ministro que responde a uno de los partidos Juntos por el Cambio, que está más sucio que una papa, ¿no es cierto? Y de el presidente de la Corte Suprema, que a todas luces termina pareciendo ser el jefe de la oposición, bueno, ahí sí, cerremos la Cámara de Diputados y vayámonos a nuestra casa. La verdad que sería inentendible que suceda esto. Sería inentendible. Yo creo que debemos ser capaces de disociar el funcionamiento de una comisión que está para eso, para eventualmente iniciar los procesos de juicio político cuando haya elementos para hacerlo y que ya ha tenido antecedentes. Y uno concreto, el más cercano en el tiempo, los 5 integrantes de la mayoría automática del Menemato que fueron puestos bajo la lupa a partir de la asunción del gobierno de Néstor Kirchner. 3 de ellos renunciaron antes, 2 de ellos fueron sometidos a juicio político y finalmente fueron sustituidos. Y llevó su tiempo, no llevó ni 2 días ni 2 meses. Si no me equivoco, el de Bogiano llevó como 2 años, ¿no? Claro. Entonces, hay que acostumbrarse a convivir con el funcionamiento de este tipo de organismos que son propios de la Cámara. Eduardo, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. No, gracias a ustedes. Les mando un abrazo grande y buen año y nos veremos por allá. Gracias, chau, buen año también para usted. Gracias. El diputado Eduardo Tonioli, diputado del Frente de Todos por la provincia de Santa Fe. Claras posturas respecto a, bueno, cómo está también la situación interna, puertas hacia adentro del Frente de Todos, sí. No solo en lo que va a ser la discusión bloque, puertas hacia adentro, sino también con las firmas y el acompañamiento de los gobernadores. Sí, yo notaba un título. Sí. Digo, si se van a broquelar en defensa del presidente de la Corte, sí, cerremos la Cámara de Diputados, dijo Tonioli. Después dijo también, hay cosas que no se pueden negociar. Yo lo que no sé, ¿sabes qué es? A lo mejor ustedes saben. Digo, ¿qué pasa si hay una comprensible demanda por parte del Ejecutivo junto con esto de decir, che, necesito imperiosamente votar el blanqueo? Sí, claro. Necesito votar la moratoria. Y digo, en este marco, bueno, lo que hablamos, pero ¿qué pasa si hay otro tipo de demanda por parte del Ejecutivo también? Claro. Bueno, busquemos... Pero también es cierto que es muy difícil, ahí yo le hacía la diferenciación. Una cosa es lo que es un fallo sobre el tema de la coparticipación, que se puede estar de acuerdo o no de acuerdo, y que es legítimo que los gobernadores quieran sentar posturas sobre eso, que el gobierno porteño diga está bien. Y otra cosa son los chats que se difundieron, si bien obviamente la filtración es ilegal y demás, si el contenido es real... bueno, no se puede dejar pasar y algo hay que hacer frente a eso. Sí, sí, ¿no? Lo dijo Tonioli. Yo entiendo, la verdad. Lo que no sé es qué pasa si hay otra demanda, una demanda de decir sesionen y votenme 3 o 4 cuestiones que son indispensables. Esa debe ser la demanda del ministro de Economía. Yo creo que sí, hoy por eso. Hoy la demanda del ministro de Economía que está, me parece, más pensando en estos proyectos, en el proyecto de blanqueo, en los proyectos pendientes que quedaron que tiene que ver con la agenda económica, que en a ver cómo avanza el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Bueno, lo que pasa no se puede, me parece un poco lo que decía Pato, ¿no? No se puede desarticular una cosa de la otra, es decir, en un Congreso con este nivel de tensión política que hay, va a ser muy difícil que Massa pueda imponer estos temas en extraordinarias, teniendo en cuenta que hay un debate de un alto voltaje político como es el pedido de juicio político por parte del propio presidente de la Nación, acompañado por gobernadores y por un montón de legisladores del oficialismo. Hoy por hoy, Massa está preparando, junto con Vilma Ibarra, secretaria legal y técnica, lo que va a ser
el llamado extraordinarias con 4 temas por lo menos que hasta ahora están seguros, que uno es el tema de blanqueo, otro sería la moratoria jubilatoria, el otro tema sería el proyecto de ley agroindustrial, el tema de hidrógeno verde y el tema de monotributo tecnológico. Esos son los temas que hasta ahora están dando vuelta, independientemente del pedido de juicio político a la Corte. Y que ayer o anteayer, en esta semana por lo menos, el diputado Eduardo Valdés hablaba que pensaba, no solo confirmando que va a haber extraordinarias, sino también que podría haber un amplio temario que incluya incluso los temas pendientes de las últimas sesiones, que fueron la creación de universidades. Claro. Bueno, veremos finalmente... La reforma de ley de lavado también, exactamente, ¿no? Sí, acá lo que tiene extraordinarias es que el oficialismo tiene... es un posicionamiento político, obviamente, no tratar nada porque está la discusión de juicio político. Claro. Porque en realidad, podrían tratar un montón de cosas a la vez y que siga la comisión. Sí. Pero el oficialismo acá tiene va a tener un argumento que usa siempre la oposición para no ir al recinto o no tratar algo que es: me van a hacer trampa, me van a poner, me van a meter un proyecto de ley por la ventana. Como en extraordinaria solamente se puede tratar lo que manda el Ejecutivo, la oposición la va a tener que definir si, como está juicio político, no trata moratoria, jubilatoria, con lo cual hay un montón de personas que no se van a poder jubilar. Y esto, moratoria, ley agroindustrial, en ese paquete que estaba en blanqueo de capitales, en ese paquete. Va a tener que definir qué hace desde lo discursivo, porque de vuelta es un año de campaña y la posición que tomen acá muchos de los legisladores que tienen que renovar sus bancas va a estar en la discusión cuando seguro. vayan a hacer campaña y les digan: ustedes no quisieron votar una moratoria, o sí, dependerá del posicionamiento. Ahí hablábamos, no solo con respecto, y lo hablábamos con Tonioli, la cantidad de proyectos que hay y que quedan pendientes de discusión en la Cámara de Diputados. Y Martín, uno de los temas que hablábamos con Tonioli, que era la ley de reincidencia, ¿no? Sí. Ese es uno de los temas también. Es uno de los temas que está en carpeta, es uno de los temas que la autoría de este proyecto de ley es de Natalia Saracho, del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, apunta a la inclusión de personas que estuvieron privadas de su libertad en polos productivos de la economía popular, básicamente. Es uno de los temas que está interesado, obviamente, un sector del Frente de Todos muy importante. Promueve la formación de los detenidos en oficios en articulación con estos espacios cooperativos, ¿no?, que los recibirán al recuperar su libertad. Esto es un poco, ahí vemos las placas, ¿no?, de este proyecto de ley, que está, como decíamos, impulsado por la diputada Saracho y que mencionaba recién el diputado Tonioli, ¿no? Claro. Se estima que 7 de cada 10 personas vuelven a la cárcel después de recuperar la libertad. ¿7 de cada 10? Exactamente. 7 de cada 10 vuelven a la cárcel cuando están en una cooperativa, ¿no? Trabajando, la reincidencia es del 0%, según los datos que plantea el proyecto de Saracho. Bueno, este proyecto, como decíamos, es impulsado por el diputado Tonioli. Sí. Cuenta con el apoyo de universidades, de académicos, jueces. Lo han debatido esto en comisión también, se ha discutido este tema y es uno de los temas que también se podría venir en el debate, ¿no? Claro, y esto sería uno de los temas que uno puede decir, bueno, a ver, puede ser una agenda de consenso, ¿por qué no este tema? Sí, podría ser. Te cuento que cuando se presentó este proyecto, que hicieron una presentación muy grande en el anexo C, al que acudieron muchísimos integrantes de la economía popular, muchísimos también, bueno, más que muchísimos, algunas personas que habían estado privadas de su libertad y que después habían pasado a integrar todo lo que tenía que ver con la economía popular y más, y contaban su experiencia y contaban también, bueno, la realidad de lo que se vive puertas adentro de una cárcel, cuando y qué pasa eso y qué oportunidades hay de no volver a reincidir y demás. Bueno, se charló bastante sobre ese tema. Estuvo el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, acompañando esa presentación. Si bien este proyecto, como bien contaba Martín,
Lo impulsa Natalia Saracho, junto también a Federico Fagioli, también, bueno, obviamente estaba el diputado Tognoli. También estaba Leonardo Grosso, recuerdo en esa presentación. El presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, acompañó con su presencia, escuchó las distintas exposiciones. No sé si si es uno de los temas que necesariamente tenga mucho consenso. Exactamente, con el otro lado. Sí, conjuntos por el cambio, por lo menos con la principal fuerza opositora, porque hay miradas diferentes respecto a, por lo menos, las urgencias y el modo de abordar estos temas. Claro. Esto estaba tercerizado años en la Iglesia, lo que era el patronato de liberados, era esto, que nunca alcanzó a cumplir su rol y que se fue desvaneciendo. Claro. Pero esto estaba tercerizado de esa manera. Bueno, a ver, y se fue diluyendo con el tiempo. Vamos a profundizar un poquito este tema porque vamos a conectarnos con nuestro móvil, porque está en el recinto de la Cámara de Diputados, está Luciana Fernández. Luciana, buenas tardes. Y preguntarte qué es la reincidencia y qué dice el código. Hola Fer, muy buena jornada para vos y para los compañeros que están en el piso. Y estuve siguiendo muy atentamente lo que estaba exponiendo el diputado Eduardo Tognoli, ¿no? Uno de los autores de este programa nacional para reducir la reincidencia, que lo presentó en conjunto con la diputada Saracho. Bueno, pero ¿qué es la reincidencia desde el punto de vista del Código Penal, desde el punto de vista legal? Porque si bien el proyecto que presentó el diputado Tognoli con la diputada Saracho tiene que ver con garantizar el acceso a la educación y al trabajo a todas aquellas personas que se encuentran dentro de un penal, luego que salen y vuelven a cometer un delito, ¿no? Que se los considera reincidentes. Pero desde el punto de vista del Código Penal, esta figura de la reincidencia está establecida en el artículo 50 al artículo 53. El artículo 50 del Código Penal establece la definición de qué se considera reincidente. Y es esta persona que cometió un delito, cumplió una pena efectiva de prisión dentro de la cárcel y luego la cumple total o parcialmente, porque recordemos que cuando uno ejecuta una pena llega un momento en el cual puede gozar de la libertad condicional. Si esa persona está en ese transcurso, ¿no?, de la libertad condicional, o efectivamente la cumplió completamente y sale nuevamente a la sociedad y vuelve a delinquir por un delito que tiene la misma pena que la pena anterior, ¿no?, que tenga como una pena privativa de la libertad. Ahí es donde se considera que es una persona reincidente. Por ejemplo, si en un primer delito ingresó por un robo, no necesariamente luego se lo va a considerar reincidente porque comete otro robo, sino que, por ejemplo, puede cometer un delito como la estafa, como la violación, mientras que la pena de esos delitos o de ese segundo delito esté como condenada con pena privativa de la libertad, se lo considera reincidente, porque también recordemos que existen otros tipos de sanciones como es la multa, la inhabilitación. Es decir, si una persona ingresó con un delito con pena privativa de la libertad y luego comete otro que es sancionado con una multa, en ese caso no se lo considera reincidente. Siempre tiene que ser la misma pena para ambos delitos. Luego el artículo 51 del Código Penal establece cuáles van a ser los organismos encargados de contabilizar la reincidencia en el país. Y ahí habla de lo que es la Agencia Nacional, ¿no?, de Reincidencias, que es la que lleva el conteo y los números de cuántas personas delinquen y vuelven a reincidir en nuestro territorio nacional, en la República Argentina. Y el artículo 52 y 53 habla del tema de la multirreincidencia, es decir, habla de la posibilidad de poder otorgar una prisión indeterminada a todas aquellas personas que son considerados multireincidentes. Pero este tema de la multirreincidencia fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, porque considera de alguna manera que ninguna persona puede tener una pena hasta el día de su muerte, ¿no? Siempre hay que evaluarla en números. Van a variar los números de acuerdo al delito que cometió, pero no se podría imponer una pena que diga hasta el día de su muerte, porque eso se considera inconstitucional. Ahora, ¿cuáles son los efectos que produce o la pérdida de derechos que produce para una persona que es declarada reincidente? Por un lado, lo que pierde esa persona que es declarada reincidente es la posibilidad de contar con la libertad condicional, que cuando cometió el primer delito quizá pudo contar con esa posibilidad de salir antes de la cárcel y tener esa libertad condicional. Pero si vuelve a delinquir, en ese segundo delito ya no puede
contar con el tema de la libertad condicional. Y otro de los temas que acá en este punto está como dividida la doctrina, porque hay quienes dicen que respecto a la reincidencia se podría tomar como un agravante, ¿no?, al número de penas que le correspondería por el segundo delito que cometió, pero hay otra parte de la doctrina que dice que la reincidencia actuaría como un atenuante. ¿Y por qué? Porque demostraría que esa persona pasó por un penal, estuvo presa una determinada cantidad de tiempo y no sirvió para que esa persona pueda resociabilizarse en la sociedad. Entonces, como que no tendría sentido de alguna manera volver a ponerle una pena más alta en concepto de multireincidencia o de una reincidencia o de una pena más, ¿no? Exacto. Entonces es como que la doctrina está dividida respecto a la forma de ver la reincidencia. Y otra ala de la doctrina también sostiene que el tema de la reincidencia afecta a garantías constitucionales. ¿Por qué? Porque en nuestro territorio argentino tenemos el derecho penal de acto. En el mundo existen dos tipos de derechos penales. Tenemos el derecho penal de autor y el derecho penal de acto. En Argentina rige el derecho penal de acto. ¿Qué significa esto? Que a las personas hay que juzgarlas y condenarlas por el hecho cometido y no por las circunstancias personales. Es decir, no porque esa persona sea mala o tenga una personalidad peligrosa, sino que hay que tener en cuenta efectivamente el acto, el hecho cometido. Y si uno estaría imponiendo en el tema de la reincidencia, si uno tiene en cuenta el delito cometido anteriormente para computar mayor cantidad de penas en el segundo delito, de alguna manera se estaría teniendo en cuenta las circunstancias personales de esa persona, y hay una parte de la doctrina que diría que esto va en contra de los principios constitucionales. Sí. Y también hay una parte de la doctrina que dice que se afectaría el principio constitucional. El artículo 14 del Código Penal habla de la libertad condicional. Y una parte de la doctrina dice que si uno le negase esa posibilidad de la libertad condicional en concepto de reincidencia a una persona, también se estaría afectando principios y tratados internacionales de derechos humanos que son parte del ordenamiento argentino y que lesionaría estas garantías constitucionales. Así que esta es como un aporte desde el punto de vista más penal, más jurídico, respecto al tema de la reincidencia, que es un proyecto que lo que busca es justamente este proyecto presentado por el diputado Tonioli y por la diputada Saracho, pero de alguna manera lo que busca es garantizar el acceso a la educación y al trabajo, para que justamente la idea es que las personas que cumplen una pena puedan insertarse en la sociedad y no vuelvan a delinquir. Ese es el tema. La reincidencia en el Código Penal, debates que se dan en la Cámara de Diputados de la Nación. Doctora Luciana Fernández, gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí estaba nuestro móvil en el recinto de la Cámara de Diputados, un recinto vacío. ¿Se podrá llenar ese recinto en el mes de febrero, fines de enero, febrero, cuando se convoque a sesiones extraordinarias? Veremos qué es lo que ocurre, veremos si ingresa el proyecto, si ingresará en el día de hoy. Se está trabajando, ya lo anticipó también el señor Martín Di Natale este tema, se está trabajando respecto a los temas en la convocatoria extraordinarias. Vamos a hacer una pausa aquí en esta segunda edición y cuando regresemos vamos a seguir hablando de esto, las expectativas que hay en torno al ingreso al Congreso del pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, el ingreso al Congreso de una convocatoria a sesiones extraordinarias. De todo esto vamos a estar hablando después de la pausa. Esta es la segunda edición por aquí, por DTV. Ya regresamos. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. Paula, tengo 34 años y soy doctora en química biológica. Hace años empecé a jugar al básquet con mis amigos.
Nos juntamos, entrenamos y nos divertimos. Durante la semana investigo el comportamiento de las proteínas en el Laboratorio de Biología Celular y Estructural del Instituto Leluar. Trabajo de lo que más me gusta sin dejar ninguna pasión de lado. Que lo que quiera hacer incluya la ciencia. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Ay, mi mamá. Avísame cuando lleguen. Llegamos, ma. Recontra llegamos. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Buscás naturaleza? Entrá a larutanatural.gov.ar y elegí tu próximo viaje por Argentina. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión.
Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Muy bien, regresamos a esta segunda edición por DTV, segunda edición por Diputados Televisión, en una jornada que, repetimos, estamos aguardando en el Congreso el ingreso del pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia, proyecto e impulso político que firma Alberto Fernández, presidente de la Nación, y varios gobernadores provinciales. Nos vamos a ir ahora a la provincia de Entre Ríos. Diputado Pedro Galimberti, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes para los que están allí en el estudio y para la audiencia. Muy bien. Bueno, acá estamos un poco analizando qué es los temas que pueden discutirse en extraordinarias, en una futura convocatoria. ¿Puede estar en extraordinarias o no este pedido de juicio político a la Corte? Bueno, ¿cuáles son las expectativas suyas, diputado? Hoy a la mañana tuvimos una charla con el presidente de nuestro bloque, con el diputado Mario Negri de la provincia de Córdoba, bueno, donde nos ponía un poco al tanto de la probable citación a estas sesiones convocadas desde el Poder Ejecutivo Nacional, y en ese sentido nos llamó a estar alertas. Está claro que la posibilidad extraordinaria está en la cabeza del presidente, que puede llamar, puede convocar al Congreso en ese sentido, y que tiene que decir cuáles serán los temas que se deberán tratar en ese llamado a extraordinarias. Advierto en esto que puede haber algún... creo que es necesario el diálogo, como tantas veces se dice, y no siempre se lleva adelante, toda vez que el oficialismo no cuenta hoy con el número suficiente para convocar por sí y poner en funcionamiento la Cámara. Por tanto, creo que en ese llamado extraordinario que puede llevar adelante el Ejecutivo debiera existir una charla previa con los sectores de la oposición para, si eventualmente hay algún acuerdo, introducir algunos temas que puedan ser de interés de los otros bloques o que puedan tener urgencia de tratamiento, que tomarlo con mucha cautela, obviamente, durante lo que puede ser los meses de enero y febrero. Claro, ahí, Pedro, ¿cuáles serían, si hay algunos que ya han diagramado o perfilado desde el interbloque de Juntos por el Cambio, en caso de surgir esta charla, ver la posibilidad que, a pedido de Juntos por el Cambio, se convoquen a tratar en extraordinarias? No hay una reunión desde el interbloque. Sí, lo que hay son algunos pedidos que surgen de cada uno de los bloques que integramos. Yo puedo nombrar, por ejemplo, uno que tiene que ver con los créditos SUBA, que es una tarea que ha llevado con mucho ahínco adelante durante el año 2022 el diputado Julio Cobos de Mendoza, y donde, no obstante una serie de reuniones que se han llevado adelante, no se ha podido avanzar. No voy a poner en cabeza de quién están los obstáculos para que esto acontezca, pero que evidentemente no se cuentan con las mayorías necesarias. Por tanto, uno entiende que en una charla previa para introducir temas en un llamado a extraordinarias debiera existir también un compromiso de los diferentes bloques, no solo en el sentido de tratamiento, sino eventualmente de una posterior aprobación. Por eso la verdad es que veo un escenario complicado en términos de funcionamiento normal por los propios números que tienen las diferentes bancadas en la Cámara de Diputados de la Nación. Y bueno, y la cuestión de la presentación del juicio político que va a llevar adelante el Ejecutivo con la firma de aproximadamente 10 gobernadores, no tenemos el número exacto, hay algunos que aparecieron firmando pero están diciendo que no irían o que no apoyaban esa medida. Por tanto, creo que ahí va a estar buena parte de la discusión.
una discusión que obviamente puede ser interesante en términos políticos, pero que uno advierte que no va a contar con los números necesarios cuando llegue el momento de las votaciones, ¿no? Por eso digo, a no dejarnos llevar muchas veces por lo que son las agendas que se marcan, en este caso desde el Ejecutivo, y sí ir viendo algunas de las otras problemáticas que hoy está afectando en diferentes sectores de la Argentina. A mí me preocupa mucho que la Argentina no tenga un plan económico. He visto estos días algunos intentos tratando de demostrar que desde la llegada de Sergio Massa el carril por el que estamos transitando la Argentina es otro, y la verdad que han sido momentos en los cuales se han tomado decisiones que son momentáneas, que son para resolver cuestiones que tienen que ver a veces con el fortalecimiento de la reserva, con tratar de cerrar los números que el Ejecutivo Nacional había comprometido en la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero que uno sabe perfectamente que no pueden ser sostenidos a lo largo del tiempo. A mí me parece que el gobierno se tiene que centrar en eso y nosotros desde el Congreso tenemos que tratar algunas leyes que vayan en ese sentido, acompañando a quienes conducen los destinos del país. Diputado, ¿qué tal? Gabriela Vulcano lo saluda. Hola Gabriela, buenas tardes. Hablaba sobre el temario, si se pueden llegar a incluir o no temas que le interese a la oposición, más allá de lo que quiera el oficialismo. Y también hablaba del juicio político que están impulsando desde el Frente de Todos, puntualmente el presidente de la Nación y algunos gobernadores. ¿Han podido discutir puertas adentro del bloque radical sobre este juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia, sobre los chats que se difundieron entre la mano derecha de Rosati y el ministro de Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro, que ayer anunció que se iba a tomar licencia? ¿Pudieron conversarlo dentro del bloque de la UCR a esto? No hemos tenido una reunión de bloque en este sentido. Está claro que, por un lado, la posibilidad del pedido de juicio político que está llevando adelante o encabezando el presidente de la Nación está dentro de sus facultades, más allá de que uno pueda acordar o no con cuáles son los fundamentos. Yo he leído algunos de los hechos que le imputan. La verdad que tienen que ver en su gran mayoría con sentencias que han sido contrarias a los intereses, llamémosle de alguna manera, o las apreciaciones que tiene el Frente de Todos, que es quien lleva adelante los destinos del país en este momento, y en este sentido creo que no van a estar dadas las condiciones para que avance. Por otro lado, las cuestiones vinculadas a los chats, eso hay que dirimirlo en la justicia, y sobre todo teniendo en cuenta que la fuente por la que se habrían obtenido no está claro cuál es su origen. Sin perjuicio de esto, esta es una apreciación personal, no es una apreciación del bloque. A mí me parece que en la Argentina se debe avanzar respecto a todo aquello que tiene que ver con tratar de traer a la luz las diferentes... se ha cortado... Hola. Lo estamos escuchando. La imagen sí, el audio se lo escucha perfecto, ¿no? Bueno. A ver. Sí, bueno. Ahí estamos, sí. A ver, Pedro, escucharlo estamos escuchando. Bueno. Sí. A ver, estamos hablando con el diputado Pedro Galimberti de la Unión Cívica Radical por la provincia de Entre Ríos. Nuevamente. A ver. Ahí estamos nuevamente, digo. Sí, ahí está. Bueno, le decía, por tanto, eso allí debe transitar un camino, puntualmente los probables vínculos que involucran a diferentes funcionarios o a algún funcionario del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a algunos funcionarios de la justicia, eventualmente a algunos medios de comunicación. Está claro que eso debe avanzar por los carriles que lleva su tiempo, digamos, pero donde uno advierte que sería importante para la Argentina, para el fortalecimiento de la República y sobre todo para la consolidación de las buenas prácticas en materia de política y gobierno que hacen a la República, que este tipo de situaciones se puedan minimizar con las legislaciones y sobre todo con la norma que imponga condiciones a quienes ocupan esos lugares y cuáles son las tareas que efectivamente deben llevar adelante.
pero uno advierte que aquí hay una tarea que es bastante larga, ¿no? No creo que se vaya a dar en los próximos meses, ni siquiera durante todo el curso del 2023, no obstante que en un año político estas cuestiones van a aparecer. Diputado, ¿cómo le va? Martín Natale lo saluda. Aprovechando, como recién lo hicimos con un coterráneo suyo también, el diputado Bueno, a ver, Tonioli. se cortó, Martín, la comunicación. Vamos a tratar de restablecer enseguida la comunicación con el diputado Pedro Galimberti de la Unión Cívica Radical, que, bueno, ya nos señalaba que hubo un encuentro entre el bloque de la Unión Cívica Radical, o por lo menos una reunión con Mario Negri. A ver, Martín, ¿podés hacerle la pregunta? Ya estamos nuevamente en comunicación. Sí, yo los escucho bien. Sí, sí. Bueno, no, le preguntábamos, teniendo en cuenta que usted es de Entre Ríos, como le preguntábamos recién a su coterráneo Tonioli del peronismo, ¿qué lectura hacen de el no apoyo del gobernador Bordet a este pedido de juicio político por parte del gobierno? Si tienen información respecto de por qué Bordet actuó de esta manera, si hubo algún diálogo con ustedes. Me imagino que con ustedes no, ni siquiera habla con el justicialismo, como dijo Tonioli, no creo que hable con la oposición tampoco, pero ¿qué información tienen al respecto? Bueno, no lo sabe Tonioli, que si bien no es de Entre Ríos, está ahí al ladito, menos lo sabemos nosotros. Miren, el gobernador Bordet hace aproximadamente una semana, mediante sus redes sociales, apoyó esta idea de avanzar en algún proceso de investigación respecto a la conducta de algunos de los miembros del Superior Tribunal de Justicia. Desconozco personalmente cuáles han sido las razones que llevó a cambiar de opinión, y hasta ahora no ha hecho ninguna manifestación, él personalmente, ni desde el gobierno de la provincia, respecto a este cambio de postura. Y bueno, lo que sabemos inclusive... ¿Hay algún litigio que hoy tiene la provincia con la Corte? En la Corte, mejor dicho. Sí, creo que hay algunos pendientes. Pero me parece que tiene que ver también con, bueno, un poco lo que es el accionar político de Bordet. Cuando uno, a mí no me sorprende, digamos, cuando uno repasa su historia, advierte estas faltas de definiciones cuando hay hechos que pueden ser significativos para un lado o para el otro, y muchas veces mantener un silencio donde, en este caso, los propios compañeros le están exigiendo algún tipo de definición. No se ha dicho nada, y como intentaba decirlo recién, la manifestación de la Casa de Gobierno, el comunicado que se ha dado desde prensa de la Casa de Gobierno, lo ha incluido firmando una presentación que luego, evidentemente, la firma de Bordet no estaba, ¿no? Bueno, tendrá que aclararlo en su momento los motivos. Si no pudo llegar a firmar, si estaba de vacaciones, si no le convence lo que está llevando adelante el presidente, en fin. Diputado, ¿cómo le va? Es una situación, la verdad es una situación difícil, ¿no? En términos políticos de explicarla, digo. ¿Cómo le va? Buenas tardes, soy David Cayón. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Uno de los puntos que puede ser que se ha tratado en extraordinarias tiene que ver con la readecuación del presupuesto como consecuencia del fallo de la Corte para el pago de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. Y en esa readecuación de presupuesto lo que va a haber es, va a tener que salir plata de alguna de las partidas del Estado Nacional rumbo a la Ciudad de Buenos Aires. En estas conversaciones que tuvieron con Mario Negri, yo entiendo que están de vacaciones, Negri están en la costa por estos días, digo, ¿están hablando de esto? ¿De qué posición van a tomar? ¿Qué se puede discutir? ¿Hablaron con los técnicos del bloque para saber dónde pueden ir a fijarse el presupuesto? No, quedamos que respecto a esto, yo estoy en la comisión de presupuesto, quedamos en una charla con algunos de los que integramos la comisión, justamente de hablar con algunos de los técnicos de la Fundación ALEM, que es la fundación de nuestro partido, de la Unión Cívica Radical, a los efectos de ir avanzando en el tratamiento de esta cuestión. No obstante lo cual, el Ejecutivo tiene algunas facultades a través de lo que se conocen como decisiones administrativas, que es un instrumento técnico que está a su alcance, donde pueden efectuar las adecuaciones presupuestarias que correspondan, que durante el 2022, no habiéndose aprobado el presupuesto, lo han tenido a la orden del día
Por tanto, eso es, digamos, un simple mecanismo que el Ejecutivo lo puede solucionar rápidamente, sin perjuicio que también puede pasar por la Cámara de Diputados. Diputado Carlos Méndez lo saluda. Una consulta. Recién hablábamos con Toñoli, como decía Martín, y Toñoli dice lo que es obvio, que sabe que el oficialismo no tiene número para impulsar en el recinto el juicio político a la Corte y particularmente a Rosati, pero dijo también que confía que con los argumentos y con las pruebas que, dice Toñoli, puede tener el oficialismo, algunos diputados cambien de opinión y terminen convalidando ese juicio político. En lo personal, usted, ¿se ve votando el juicio político? ¿Depende de lo que haya para con Rosati o a priori lo descarta completamente? Nosotros, primero que al momento, tenemos que emitir opinión al momento que el tema llegue a la Cámara y que nosotros avalemos que se eleve al Senado de la Nación para que allí se juzgue. Sí. Por tanto, creo que las pruebas que vayamos a colectar van a ser muy pocas, difícilmente uno pueda llegar a cambiar de opinión. Pero en estas cosas está claro que uno no debe prejuzgar, que debe tener la cabeza abierta a los efectos de entender cuál es el proceso que se está llevando adelante, qué es lo que en definitiva se arrima, pero el proceso de juzgamiento en sí lo lleva adelante el Senado. Sí. Lo que decimos es, dada la condición o no, procede o no el juicio político y sobre esa base avancemos. Yo he leído alguna manifestación que ha efectuado el diputado Marcelo Casareto de mi provincia. Básicamente los hechos que se le imputan son en función de determinadas cuestiones relativas en su gran mayoría a fallos que ha dado la Corte Suprema, sobre todo en el último mes, ¿no? Y que han sido casi todos ellos contrarios a las pretensiones que tenían diferentes integrantes del Frente de Todos y que evidentemente han hecho que esta situación lleve a que comencemos el año con una manifestación. Creo que fue el 1 de enero, el propio 1 de enero, que el presidente habló de la necesidad de llevar adelante un juicio político contra los integrantes de la Corte, ¿no? A veces, tomar ese propio día nos muestra un poco del apuro por tratar de salir de alguna agenda que evidentemente le está siendo absolutamente desfavorable. Porque estas son las cuestiones que tienen que ver con procesos que vienen desde muchísimos años. Digo, la ratificación de la condena de Milagro Sala, la condena en la causa de vialidad a la vicepresidenta junto a otros exfuncionarios y pseudoempresarios de la época del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, lo que ha sido la acordada de la Corte, el tema de el fallo de la medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde todavía no se ha fallado sobre la cuestión de fondo de la coparticipación, sino que lo que está diciendo es, al menos para los que hemos leído algunas cuestiones de coparticipación, es que esos temas requieren necesariamente la presencia de la convocatoria y por tanto el acuerdo entre diferentes partes, cosa que en el decreto que se llevó adelante en el año 2020 por el presidente Aníbal Fernández no estaba presente. Así que a mí me parece que ha tenido mucho que ver esta idea de que el 1 de enero el presidente diga buen día y aparezca anunciando un pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema con el diciembre fatídico que ha tenido en términos de causas judiciales para muchos de los integrantes del Frente de Todos. Ahora, Pedro, ¿cómo imagina el debate en comisión de este pedido de juicio político? Yo no integro la comisión de juicio político, pero obviamente que estas cosas siempre van a ser en un tono elevado. El oficialismo tiene la mayoría en la comisión, por tanto podrá avanzar. Digamos, uno, si me preguntase en un primer momento, daría la sensación de que va a llegar hasta el tratamiento en el recinto. Bueno, veremos en qué condiciones se da. Pero me parece que también hay que tener algunas miradas de lo que está aconteciendo en el Frente de Todos. Que de 2x3 nos están pidiendo las apreciaciones nuestras, pero ni siquiera el Frente de Todos no está logrando siquiera juntar las voluntades dentro de su propio espacio. Entonces,
No sé cuántos votos tendrán, me parece que están con algunos inconvenientes, que es lo que le ha pasado en los dos últimos intentos de sesión. Uno, para llevar adelante en un ámbito como es el Congreso, tiene que charlar mucho y sobre todo si no tenés las mayorías. Llamar a una sesión sin los votos necesarios, en términos políticos, es casi una chiquilinada, es una irresponsabilidad. Yo no sé si desde el bloque oficialista sabían que no los tenían a los votos. La verdad no sé qué pasó en las últimas dos sesiones, pero si el armado de las sesiones se hace sobre la base de la voluntad del oficialismo y sin asegurar los votos para sesionar, evidentemente tienen un problema de comunicación que uno lo advierte no solo en el diputado, uno lo advierte en muchos otros estamentos de este gobierno. Y ni hablar cuando hablamos en off con algunos funcionarios del Ejecutivo Nacional. Diputado, como usted marca, dentro de el Frente de Todos hay distintas posturas, distintas miradas que no son nuevas. De hecho, lo hemos visto desde el comienzo de 2022, donde quedó muy evidenciadas las tensiones al interior del bloque oficialista. Y también aparecen distintas posturas dentro de Juntos por el Cambio. Si bien usted recién contaba un poco que, bueno, no se discutió puntualmente lo que tiene que ver con el juicio político, ni tampoco lo de los chats, quería preguntarle si desde el radicalismo han hablado con el PRO por algo que sí se difundió y que es una información que, más allá de las discusiones que pueda haber respecto a los chats, que tiene que ver con el viaje que hizo el ministro de Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro con algunos jueces federales al Lago Escondido. Yo hablé con algunos referentes del radicalismo y off the record me decían que no estaban de acuerdo con ese viaje, con lo que había sucedido, pero quería saber si usted me puede contar si se pudo discutir o pudieron hablar con el PRO sobre este tema. Nosotros dentro del interbloque, obviamente que tenemos diferencias. Tan es así que este año lo hemos logrado conformar una autoridad del interbloque, ¿no? Lo cual muestra los problemas que se suscitan dentro de un espacio político que tiene variadas manifestaciones. Puntualmente no he hablado con nadie del PRO respecto a esta situación y, como decía hoy en el inicio, está claro que hay que avanzar en las investigaciones judiciales que correspondan, porque, bueno, los funcionarios públicos no solo deben ser honestos, ecuánimes, austeros, eficaces al momento de la gestión, sino que además tienen que demostrarlo en su vida real, ¿no? Hay cuestiones que no pueden acontecer. La Argentina necesita cambiar algunos mecanismos del funcionamiento de gestión de diferentes oficinas públicas. Y para eso se necesita que los que tienen determinadas responsabilidades tengan alguno de esos ingredientes que mencionaba hace un ratito. Porque es necesario para que la Argentina comience a transitar por otros senderos. La justicia debe estar al alcance de todos y no puede verse muchas veces acompañada por algunas gestiones de intereses, sean poderosos o no sean poderosos. Intereses que en algún momento puedan verse en pugna con el reparto de justicia, que es una de las tareas fundamentales dentro de la República. Sí. Yo tengo. Diputado, me quedó una al comienzo. Usted dijo, este gobierno tiene plan económico, hace falta un plan económico, cosa que uno podría entender que es como comprensible el reclamo. Ahora, el tema es que la verdad, en los 4 años de Cambiemos, tampoco hubo plan económico, ¿no? Pasó Pratgay, que duró un año, después Duhovne, vino el acuerdo con el fondo, después la CUNSA al final. La sensación es que, la verdad, son tantos los problemas de coyuntura que nunca hay espacio para un plan económico. Pasó con Cambiemos, pasa ahora, y no es factible que pase el año que viene o este año cuando esté terminando este gobierno y empiece el otro. Mire, los que vayamos a integrar diferentes... Yo en mi caso voy a luchar por la gobernación en la provincia de Entre Ríos. Así que a partir de eso uno trata de ir armando un panorama de lo que quiere llevar adelante
en su provincia, donde a veces no hay problemas desde el punto de vista del ejercicio presupuestario, porque las cuentas puedan estar equilibradas. Una de las buenas cosas que ha hecho el gobierno de Cambiemos a partir del fallo que se dicta los últimos días del gobierno de Cristina Kirchner, ha sido restituirle a las provincias el 15% que se había detraído allá por la época, el primer gobierno de Carlos Saúl Menem, y que durante prácticamente 20 y pico de años no se le devolvió. Eso ha permitido que hoy las provincias en la Argentina, salvo creo que 2 de ellas, y también los municipios tengan una buena situación en términos de sus administraciones locales. Bueno, en la nación nos va a pasar lo mismo. Nosotros tenemos que, desde cada uno de los espacios, tenemos que decir cómo vamos a hacer. Está claro que la inflación hay que corregirla. Yo veía alguna manifestación del presidente Fernández en estos días, donde decían que habían cumplido con las metas económicas que se habían trazado, y la verdad que no es cierto eso. Hoy hay una situación muy grave que tiene que ver con el país, pero que además tiene que ver con el día a día de los argentinos. La verdad es que la canasta básica se ha ido a las nubes. No sé si obviamente todos lo hacemos, pero hoy asusta ir al supermercado, a las despensas del barrio, y ver el precio que tienen los productos. Esto ha provocado un deterioro en el poder adquisitivo que es tremendo. Bueno, ¿qué se puede hacer desde la política? Está claro que la Argentina tiene que ir hacia una senda donde el déficit fiscal tiene que ser decreciente. Bueno, alguno dirá que lo va a cortar en 1 año, otro dirá que lo va a acomodar en 2 o 3, otro en 5, porque el diagnóstico lo conocemos todos. Algunos podemos decirlo más libremente porque estamos de la oposición, otros podrán hacerse un poco más los sonsos porque están en el oficialismo y no quieren que se levante mucho la voz, pero está claro que la Argentina lo que necesita es un plan, un programa para comenzar a trabajar. Y estoy nombrando una cuestión que es básica, pero obviamente la administración del Estado exige comenzar a rever dónde estamos poniendo los dineros. Porque la Argentina, el último año que tuvo un superávit fue en el año 2008. A partir de allí, van a ir para 15 años, siempre hemos gastado más de las que recaudamos. Bueno, probablemente haya algunas áreas donde tengamos que decir, bueno, acá no vamos a gastar. Veremos cuáles son, será una cuestión de discusión política, porque si nosotros no hacemos eso, cada vez vamos a seguir con índices que nos muestran una Argentina que va en un camino descendente. La otra vez charlábamos, esto sí, en una charla de diferentes diputados de algunos partidos que integramos el interbloque Juntos por el Cambio, y hablábamos, ¿no?, de lo que implica en términos del presupuesto las asignaciones sociales, donde entre otras cosas tenemos allí el tema de jubilaciones y pensiones, un tema que está pendiente de debatirse. Bueno, ahí tenemos prácticamente 6 de cada 10 pesos de lo que consumimos en términos presupuestarios. Los argentinos están allí, pero está claro que para algunos, por lo menos, entre los que me incluyo, el recorte no puede venir por lo que están ganando menos de 50.000 pesos y que con un bono que le otorga el gobierno casi como una concesión graciosa, redondean los 50.000 pesos. Claro. Hay alguno que tiene alguna duda, yo particularmente... Bueno, un jubilado cobra 50.000 pesos, un poco menos. Un jubilado cobra eso, ¿no? Sí, con el bono. Con el 70%. Bono. Por eso, si vamos a venir a retocar las fórmulas y demás, evidentemente, conmigo no cuenten para eso, y creo que son muchos los que no van a estar de acuerdo. Hay otros lugares del Estado donde tenemos que empezar a hacer otras cosas. Probablemente haya que tratar de intentar otras recetas en determinados lugares del Estado donde los resultados no han sido los mejores. Pedro, parte de los desafíos aparte de los desafíos para este año 2023, lo estuvo planteando con su precandidatura ya a gobernador por la provincia de Entre Ríos. Pero desde el punto de vista legislativo, ¿cuáles son los desafíos para este año? Mire, el Congreso somos 257 representantes de las provincias. Hay un sinnúmero de temas que se tratan. A veces pueden tener que ver con algunas cuestiones puntuales de mi provincia, más allá de que uno representa a todo el pueblo de la nación. Pero bueno, ojalá que podamos avanzar en lo que es la ley de agroindustria. Creo que es algo importante para la Argentina en general. Nos va a trazar un panorama. El mundo es muy cambiante, pero estimo que por lo menos para los próximos 20 años puede haber allí algo interesante. Y creo que hay que discutir la normativa laboral. Normativa laboral en el marco de una realidad que evidentemente
nos marca que mucha de la legislación laboral que tenemos no ha cumplido los objetivos que inclusive están trazados en la propia expresión de fundamentos al momento en que fueron dictados hace 20, 30, algunas 50 años atrás. Creo que ahí hay que discutir, y hay que discutir un nuevo sistema de jubilaciones y pensiones, el que tenemos. Evidentemente no ha funcionado de una manera adecuada. Probablemente haya que establecer allí algún mecanismo donde, por un lado, se hable de jubilaciones y pensiones, por otro lado, se hable de la asistencia obligatoria por parte del Estado Nacional a los argentinos en las diferentes etapas de la vida, para tratar de que el sistema que tenemos hoy, bueno, que es un sistema integrado, evidentemente, el de jubilaciones y pensiones, evidentemente pueda funcionar como tal y no como está aconteciendo, que cada tanto tenemos que hacerle alguna moratoria para ver cómo resolvemos problemas casi de la emergencia para solucionar los argentinos que están ahí a un paso de jubilarse, pero sabiendo que hacia adelante estamos dejando un problema que va a afectar a los argentinos que vienen. Pedro, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Muchísimas gracias a ustedes, un fuerte abrazo y que tengamos un buen año. Gracias. Diputado Pedro Galimberti, diputado nacional por el radicalismo de la provincia de Entre Ríos. Ya han tenido primeras reuniones pensando un poco en lo que está trascendiendo, en lo que estamos señalando que está sucediendo de pedido de juicio político a la Corte Suprema, la posibilidad de convocatorias extraordinarias, Mario Negri, que ya les dijo, estén atentos. Sí. ¿Usted qué sabe? Por la candidatura del PRO, ¿no se bajó Frigerio, que también quiere ser gobernador? No, por eso él es precandidato. Por eso. El radicalismo va a haber paso. Claro. Pero el radicalismo sí lo apoya, ¿no? El radicalismo... ¿Cómo? Sí, el candidato es Galimberti. Para el radicalismo sí. Es Galimberti. Ahora, por el lado del peronismo estaría el propio Bordet y Casareto. Claro. Casareto ya dijo que quiere ser gobernador. Sí. Así claro. que también ahí va a haber paso, ¿no? En Entre Ríos. Bueno, ahí está. La provincia de Entre Ríos, que es noticia por estas horas a partir de lo que ha sucedido con el pedido de juicio político, ¿no? A la Corte Suprema. Sí. La presencia del nombre de Gustavo Bordet en la comunicación que hizo el propio Poder Ejecutivo Nacional y el propio gobernador de la provincia de Entre Ríos, que desmintió que él haya firmado este pedido de juicio político. Bueno, cambiamos de tema y vamos a hablar, David, de uno de los temas que tienen que ver con el monotributo. Sí. Uno de los temas que entrarían posiblemente, algo que Martín también adelantó, podrían ingresar en extraordinarias, ¿no? El monotributo tecnológico. Sí, básicamente es una modificación del sistema de monotributo que tenemos hoy todos, pero que está direccionado para aquellos que venden servicios tecnológicos al exterior y aquellos que se dedican a los eSports. ¿Por qué? Porque son todas personas que cobran su producción en divisas extranjeras y están teniendo obviamente un inconveniente bastante importante, que es el sistema cambiario de la Argentina. Lo que va a generar esto es básicamente que esos profesionales que facturan legalicen su trabajo. Claro. ¿Por qué? Porque obviamente lo están haciendo de manera ilegal, no están facturando, porque una facturación significa la entrada de divisas extranjeras al país, que cuando llegan a tu banco, el banco la especifica al tipo de cambio oficial, y vos no podés después acceder a una cifra mayor a los $200 del mercado cambiario. Y ahí aparte tenés un gap con todos los impuestos que te cobran entre que te liquidan los dólares y vos volvés a comprar dólares. Claro. Es decir, hay como 100 y pico de pesos de diferencia entre una cosa y la otra. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Bueno, va a generar 3 categorías. ¿Sí? Bueno, el dato positivo para el gobierno es que esas operaciones que se estaban realizando sin facturar, bueno, ahora se facturan. Entonces, como se facturan, te entran dólares a la Argentina de manera legal, y quedan registrados en una cuenta en dólares. Porque si no, incluso estaba la opción de abrir cuentas en Uruguay, ¿no? Además, sí, gran parte de los trabajadores de esos sectores abren cuentas en el Uruguay, y aquellos que están en un eslabón mucho más profesional se van del país. Y cuando hablamos de que se van del país, no estamos hablando de que se van a Estados Unidos a trabajar.
No. Se van a Chile, Paraguay, Bolivia, Uruguay, todos países de la región donde pueden ir y volver rápidamente, pero que no tienen ningún conflicto para poder cobrar sus trabajos en divisas extranjeras. La medida obviamente no tiene costo fiscal porque básicamente lo que hace es crear una escala nueva del monotributo. Va a haber 3 categorías, esto tiene que ver con los niveles de facturación. La categoría 1 hasta $10.000 al año, la categoría 2 hasta $20.000 al año y la categoría 3 hasta $30.000 al año. Después, por cada categoría que se establece un tope, se va a establecer también cuánto va a terminar siendo el aporte de cada una de esas categorías, porque el monotributista, sea el monotributista común, el de servicios, o el monotributista tecnológico, lo que va a pagar el aporte que pagamos todos, que cumple la misma función. Tiene una parte que es obra social, tiene una parte que es impuesto, entonces se va a generar eso. Ahora, como está cobrando $30.000 al año, $20.000 al año, bueno, va a haber que generar una escala propia de cuánto va a tener que pagar. Esto suplanta un sistema que muy poca gente conoce, que es que vos podés realizar operaciones sin que tengas que ir al mercado cambiario de hasta $12.000, o sea, de $1.000 mensuales. Si vos podés exportar servicios hasta $12.000 al año, que vos podés cobrar $1.000 mensuales que no van al mercado cambiario. ¿Esto qué significa? Entran directo en tu cuenta en dólares. Claro. Eso va a quedar seguramente para los que exportan servicios que no son tecnológicos. Entonces, a los tecnológicos se les va a crear estas 3 categorías. Este proyecto que vos estabas señalando, que está señalando David, y que la autoría es el Ministerio de Economía, ya anteriormente hubo y hay iniciativas al respecto. Sí. Hay iniciativas. Es un tema que los diputados, que el Congreso, diputados, senadores, diputadas, senadoras, ven que hay un vacío legal, ¿no? Perdóname, esto no estaría ingresando extraordinarias hasta acá, ¿no? Hasta ahora no, pero puede ser. Ya el proyecto ya fue anunciado. Puede ser que entre. Claro. Y ahí, bueno, otra vez el choque entre las urgencias de economía y los choques de la política, tiene ¿no? Varios temas, uno es el otro es el de blanqueo y el otro es el de agroindustria, que es un proyecto que ya está hace mucho acá y que inclusive estaba en el listado de las extraordinarias 2022. Sí, exactamente, el año pasado y no se debatió, ¿no? No, y el otro tema que tiene también economía es el presupuesto, la readecuación del presupuesto para pagarle a la ciudad de Buenos Aires. Este proyecto, y en esto lo que tiene que ver en el choque que decía Pato, por ejemplo, este proyecto es muy pedido por el sector privado tecnológico, porque tiene mucha mano de obra y que exporta muchos servicios. Ese sector privado tecnológico, por ejemplo, está muy ligado a Juntos por el Cambio. Si ustedes lo recuerdan, son los del famoso chat de WhatsApp Nuestras Voces. Sí. Ese sector es el que está aparte pidiendo. el tema, acordar de toda la política de emprendedores, emprendedurismo que ellos impulsaban, ¿no? Entonces, frente a eso, de vuelta, el escenario de la Cámara de Diputados es la de una confrontación constante, a pesar de que todos quieren algo. Claro. Digo, este proyecto que viene del Ministerio de Economía viene con el aval del sector privado tecnológico. Ese sector privado que está cercano a Juntos por el Cambio. Lo hizo durante la época de Cambiemos, lo sigue haciendo ahora. Es quien lo está pidiendo, con lo cual los legisladores de Juntos por el Cambio van a tener que decidir si, de vuelta, trabajan en paralelo el proyecto en la comisión mientras juicio político avanza en otra comisión, o no van a las comisiones porque está juicio político. Igual, David, ahí hay que aclarar algo, que más allá del tema de juicio político, ya veníamos con un problema en la Cámara de Diputados, donde en los últimos 3 intentos de sesiones no se pudo avanzar lo que fue en su momento la reelección de las autoridades de la Cámara de Diputados, y después las distintas sesiones que inclusive había temas en los que había consenso, que Juntos por el Cambio estaba de acuerdo, pero justamente las tensiones que hay hoy por hoy entre el oficialismo, entre Juntos por el Cambio, por otros temas que están por fuera de lo que tiene que ver con la agenda legislativa, terminaron empañando justamente que se puedan hacer sesiones y se puedan tratar algunos temas muy importantes. Bueno, este que está marcando David es uno de ellos.
Y después también está esta discusión, que obviamente no está relacionada con las sesiones extraordinarias, que es un pedido que viene haciendo la oposición hace mucho tiempo, que está pidiendo que se hagan sesiones ordinarias y no especiales. Claro, obviamente en este contexto, en lo que tiene que ver con sesiones extraordinarias, no va a incidir, pero sí es un tema que vienen pidiendo y dijeron, bueno, si ustedes siguen haciendo sesiones especiales como sucedió hasta ahora, consigan ustedes el quórum, consigan ustedes justamente el número para empezar a debatir la agenda legislativa. Claro. Y una pregunta, una agenda de consenso. Claro, pero ¿cuáles serían los límites que tiene el oficialismo a partir de lo que dice Gaby? Porque el tema es así. El oficialismo tiene imperiosas necesidades. Por ejemplo, esto del monotributo, todas las cuestiones. Ahora, si tiene esas imperiosas necesidades y no tiene número, digo, ¿no tendría que sentarse con generosidad y amplitud y decirle a la oposición, bueno, vos, yo necesito esto mucho, ¿vos qué querés? Claro, pero eso se planteó, Pato, perdón, en la última sesión que incluyeron ley de alquileres. Bueno, pero era tarde, te dicen, comprensiblemente te dicen tarde. Por eso dice Gaby lo de que plantea la ordinaria, discutamos la ordinaria con tiempo. Hubo un acuerdo tentativo con radicalismo, evolución radical, digamos, que después se rompió ese acuerdo. Que a mí me parecía voluntarioso. Yo nunca creí, la verdad, que Juntos por el Cambio se iba a tener esta crisis porque se iba a sentar evolución. Porque además fue un acuerdo con un sector de Juntos por el Cambio. El otro día... Está claro, pero hubo una intención de fijar algunos temas de consenso, como la ley de alquileres, no sé si estaba el tema... Está bien. Pero pero no era una sesión ordinaria. Yo lo que pregunto, el oficialismo nunca te va a dar, porque yo necesito mucho todo esto. ¿Vos qué querés? Ficha limpia. Eso nunca, por ejemplo. El otro día eso digo. Una integrante, del interbloque de Juntos por el Cambio, una diputada, me decía, el oficialismo no está haciendo algo que hicimos nosotros cuando fuimos gobierno, que era que cada vez que Mauricio Macri convocaba a sesiones extraordinarias, se sentaba con la oposición, o por lo menos con una parte de la oposición, para decirle qué temas querés que incluyamos en el temario, justamente para que nosotros pudiéramos garantizar que se pueda avanzar en este tema. Dicen, bueno, el gobierno de Alberto Fernández hasta el momento nunca convocó a la oposición para preguntarle qué temas se pueden incluir en extraordinarias, cosa de que, bueno, de alguna manera se faciliten los debates y demás. Y algo parece que lo señaló el diputado Galimberti respecto al diálogo que han tenido con Mario Negri, con el presidente de la bancada de la Unión Cívica Radical, respecto a una posible, que estén atentos, les dijo Negri, a una posible convocatoria extraordinaria, y hay que ver los temas. Sí. Es posible que ya haya existido o haya habido alguna comunicación entre Germán Martínez y Mario Negri. Sí, respecto a la posibilidad de incluir en reuniones extraordinarias algún tema que pida la oposición. Por lo menos para poder sesionar, ¿no? Sí. O ver la posibilidad mínima de lograr un acuerdo y sesionar. Bueno, vamos a ver la última placa ahora, pero el caso de este monotributo, ahí está. Además del aporte que van a tener que abonar las categorías de monotributo, van a tener que pagar por el Monotech, se llama Monotech, ese es el nombre que pusieron, monotributo tecnológico, el componente impositivo que les corresponde a las categorías más altas del monotributo, si están categorizados en I, J y K, deberán pagar el monto de esos impuestos integrados correspondientemente a cada una de esas categorías. No importa, la categoría, vos siempre vas a terminar pagando lo que pagás mensualmente, como si fuera de la categoría más alta. Claro. Sí o sí vas a terminar pagando esa parte en esto del monotributo. Lo mismo es compatible con gente que es autónoma, pero que se dedica a otra cosa. Lo mismo empleados de relación e independencia que se dedican a otra cosa, van a poder inscribirse en este monotributo. Este tema podría ser de consenso de parte de eso, por lo que hablábamos antes. Los sectores privados que se sienten más representados con Juntos por el Cambio lo vienen pidiendo. Sí. Este es un proyecto sumamente interesante e importante. David, ¿podemos hacer un resumen? Ahí está. A ver... lo que vos estuviste señalando, interrumpimos un poco, pero me parece que conviene y es importante repetirlo.
¿Quiénes van a entrar en el monotributo tecnológico? Los profesionales que facturan sus servicios basados en el conocimiento al exterior y a personas que participen en competencias de eSport. El Kun Agüero, por ejemplo. Claro. Que tiene, Sí, que tiene su equipo profesional. Debe tener domicilio en Manchester. No, ese, no lo tiene acá. No lo tiene acá. Lo tiene acá. ¿Qué es lo que permite esto? Que puedan enviar sus facturas en dólares y puedan cobrar en esa moneda. Busca aumentar obviamente la recaudación de divisas porque lo que hace es que esos dólares entran a la Argentina y quedan en las cuentas en dólares de cada uno de los contribuyentes que hasta ahora estaban haciendo exportaciones que no estaban registrados. No tiene costo fiscal, como decíamos antes, porque incluye el beneficio cambiario de no liquidar, entonces evita la informalidad, lo que hace es pasar a toda esta gente a la formalidad y favorece a los pequeños sectores de producción de contenido tecnológico como de e-gamers que son autónomos o son pequeños grupos, no importa si es un individuo o es una micropyme. Para poder acceder ambos. Este es uno de los proyectos que por lo menos ahí están las tres categorías, hasta $10.000 al año, hasta $20.000 al año, hasta $30.000 al año, las tres categorías del monotributo que se van a crear, por lo menos establece así el proyecto de ley. Viste, dolarizó la economía, Calla, ¿te das cuenta? Todo en dólares, ahora hemos todo resuelto. En dólares, todo exactamente. En dólares. Y Pato, que es un especialista en eSport, va a estar dentro de, del tope de ingreso. Cada categoría se establece de acuerdo al tope de ingreso y el monto integrado correspondiente a cada una de ellas, que se abonará, incluye impuesto a las ganancias, obra social y aportes jubilatorios, y el monto a abonar se corresponde con las categorías establecidas en el régimen. Categoría 1, la hasta $10.000, va a ser la D del monotributo, la categoría 2 hasta $20.000 la F y la categoría 3 hasta $30.000 la H. Vos, Pato, seguro. Las ganancias del eSports, ahí te queda una más. Sí. Habrá categoría disponible de facturación, no, lo que decíamos antes, sí. $10.000, $20.000, $30.000 por año. Bueno, ahí estamos. Me parece que está el proyecto del monotributo tecnológico. Claro, son proyectos. Si uno ve este proyecto, ve el proyecto de blanqueo. O la moratoria que está todo el mundo urgente. No, pero aparte de esto tiene que ver también con que el sector del conocimiento tecnológico, cuando uno mira las exportaciones desde la Argentina, cada vez ocupa un rol preponderante. El problema es que vos tenés mucho lo que en otro sector sería el monotributista, que es lo que decíamos antes, que frente a la imposibilidad de cobrar sus productos en dólares, que es como se comercializa hoy en el mundo, decide irse a los países limítrofes. Y trabaja y factura desde los países limítrofes y paga sus impuestos a los países limítrofes. Sí. Bueno, y ahí tenemos una última placa. Sí, bueno, los monotributistas, además del importe que deben abonar por la categoría del monotributo, deberán pagar el monotech. Esto es cuando podés tener las dos cosas. Podés ser monotributista y monotech, que de vuelta corresponden a las categorías más altas del monotributo. Bueno, proyectos en los cuales el ministro de Economía está mirando y mucho, ¿no? Porque es ingreso de divisas, es ingreso de dólares, es ingreso de aumento de recaudación. Este proyecto, el blanqueo de capitales, temas que quiere que se discutan. Necesitan una ley del Congreso Nacional. Y los nubarrones vienen cuando se empiezan a cruzar temas políticos, como es el juicio político. Sí, en el caso del blanqueo es un proyecto que, si bien todavía no ingresó al Congreso, hay un borrador y demás, lo cierto es que en febrero va a empezar ya ese intercambio de información financiera entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno argentino, y por eso también el apuro, entre comillas, porque no es que lo apuraron para diciembre, sino que dijeron, bueno, esperamos a extraordinarias para febrero, justamente para avanzar con el proyecto de blanqueo. Sí, lo que pasa es mucho más amplio, ¿no? El proyecto de blanqueo de masas. O sea, no incluye solamente las cuentas de argentinos en los Estados Unidos, sino en otros países del mundo. Claro. Con lo cual, digo, es mucho más ambicioso en términos de recaudación. Sí.
Bueno, muy bien. Veremos a ver qué es lo que ocurre con la convocatoria extraordinaria, veremos qué es lo que ocurre con el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, proyectos que tienen que ingresar al Parlamento Nacional. Veremos cuál es el futuro con el correr de las horas aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Pato, Gaby, gracias. Caballero, hasta cualquier momento. David Martín, gracias. Hasta luego. A usted Chau, también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión para seguir teniendo, como siempre, la mejor información de lo que ocurre aquí en el Congreso Nacional. Esto fue la segunda edición. Gracias. Muy bien. Nos encontramos. Thank you.